variables integrales que ustedes ya han aprendido en cálculo 2. Y como un tercer bloque o tercera parte, lo que son las integrales de volumen. En cada una tiene sus características para poder ir resolviendo. Ustedes han visto que puede ver lo que es la función escalar, el producto escalar de una función vectorial con la diferenciación vectorial, ¿no es cierto? El vector de desplazamiento. O en el primer y en el segundo caso, que se podría tener también la multiplicación vectorial, ¿no? El producto vectorial de la función vectorial y lo que es el vector de desplazamiento. Y en la integral de volumen, donde no había, ¿no es cierto?, el producto vectorial. Vamos a ir resolviendo cada uno de esos casos, que luego vamos a dar paso a lo que son un capítulo que viene a ser los teoremas, que también nos van a ayudar a resolver ciertas situaciones en lo que se llama este capítulo de cálculo vectorial o integración vectorial. Son lo que les decía, el teorema de Stokes, el teorema de Green en el plano, el teorema de la divergencia, ¿no es cierto?, que está un poquito más adelante una vez concluido todos estos ejemplos que vamos a ir trabajando. Es importante acá, si ustedes han visto en la parte teórica cuando estuvimos revisándolo, que se tiene que tener una curva, ¿no es cierto? La notación también tenemos cuando se tiene una curva cerrada. Entonces, vamos a empezar con esos pasos iniciales, vamos a llamarlo así, y la forma de cómo nosotros vamos a obtener también esa curva. En algunos casos esa curva va a ser independientemente de la forma que nosotros tomemos, ¿sí? En algunos va a hacer variar nuestros resultados de la forma también que tomemos la curva. Entonces, todos estos ejercicios nos van a ir preparando para justamente ver y tener las condiciones necesarias o suficientes con respecto a qué ocurre cuando tomamos ciertos caminos o ciertas curvas, en este caso para la integral. Entonces vamos a ir con un primer ejercicio y vamos a decir calcular la integral respecto a una curva de una función escalar. ¿Sí? Vamos a iniciar con la que hemos ido viendo en la parte teórica, por el vector desplazamiento de. Vamos a empezar con algo desde el inicio, desde 0, 0 hasta 1, 1, 0. ¿Sí? En un momento dibujo y vamos a ver algunas características más. Bien. ¿Dónde tenemos que tener la función? En este caso puede ser, ya saben, x, y, z. No nos dice, pero nos vamos a dar una función. Como está hablando 3 puntos, y esos 3, bueno, están hablando de 2 puntos, desde dónde hasta dónde va a ir, y estos puntos nos dan en coordenadas y hace que sean en el espacio, entonces es lógico imaginarse que la función escalar va a tener esas variables, ¿no? X, Y, Z. Pero esta función escalar puede tener las 3 variables, puede tener una variable como estoy colocando ahí, simplemente X, o puede tener 2 variables, y simplemente, o y al cuadrado, lo que ustedes quieran. O también puede tener las 3 variables, ¿no? X, Y, Z. En este caso, yo solamente voy a utilizar esas dos, X y Y, es un caso particular, y luego vamos a ir viendo en los otros diferentes caminos, ¿sí? Vamos a calcular entonces y para ello me voy a dibujar. Sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Voy a marcar esos 2 puntitos. Voy a hacerlo primero con color amarillo. Bueno, el original, 0, 0. ¿No? El otro punto es 1, 1, 0. En x1 lo voy a hacer a una escala mayor.
Esto lo voy a hacer de blanco, porque el camino quiero hacerlo de amarillo. Tenemos esos dos puntos. Ustedes saben que por esos puntitos pasan, o puedo hacer pasar, infinidad de curvas. Tal vez lo más ideal, tal vez lo más fácil, así lo vamos a decir, sería construir una recta, ¿no? Si es una curva, podría tomar esa curva, que sería lo más fácil, digamos, para el momento de trabajar. Lo vamos a trabajar también con eso. Podría utilizar, a ver, que pase por 0, 0, 0 y 1, 1, 0. Podría utilizar la parábola, ¿no es cierto? Podría utilizar la parábola. Lo voy a hacer segmentado eso, ¿sí? ¿No es cierto? Una parábola. El y igual a x cuadrado, si quieren. O la otra recta que ya habíamos marcado al inicio. No lo voy a segmentar. Que es y igual a x. Entonces hay infinidad de caminos que podemos hacer que vayan desde 0, 0 hasta 1, 1, 0. Aquí los más clásicos, si quieren. También podría ser el cubo, ¿sí? El y igual a x al cubo, no hay ningún problema. Podría ser también el y igual a raíz de x, también no hay ningún problema. O el x igual a y cuadrado también podría ser, no hay ningún problema. Pasan por el punto 0, 0 y por el 1, 1, 0. Independientemente de cómo es su forma, de cómo va a ir recorriendo de un punto a otro punto, ¿sí? Vamos a trabajar con estos dos caminos, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y ver efectivamente qué es lo que obtenemos, ¿no? Entonces vamos a tomar primero el primer caso de la recta, ¿sí? Lo voy a colocar para C, la curva, y igual a X. Recordarán ustedes que del primer parcial les había mencionado, incluso alguno de sus compañeros decía, ¿cómo vamos a parametrizar? ¿Podemos utilizar cualquier parametrización? Les decía. Sí, pero tratemos siempre que la parametrización sea la más sencilla, ¿no es cierto? Para no complicarnos nosotros mismos. Miren, estos dos puntitos, su tercera componente es 0, ¿sí? Entonces yo puedo acá imaginar fácilmente que como tengo que tener x, y, z, ya tengo la relación de x con y, entonces voy a tener también la relación de z igual a 0. Por el hecho de que estos dos puntitos corresponden al plano x, y podría trabajar con esa parametrización. Ya dije, no es la única. Podría trabajar con una parametrización, miren, lo voy a hacer con blanco, como si fuera el paraboloide elíptico o un cilindro abierto, ¿sí? Podría trabajar con esa curva que está en el espacio, ¿no? O superficie, si quieren, que hacen de que en algún momento se tenga una curva. Podría trabajar con eso, ¿sí? Con la curva que pasa por esos puntos que están en el espacio. La idea, ya les mencioné, es tener inicialmente, si es que nos están dando esos dos puntos, un camino que sea lo más sencillo, si quieren. Entonces acá se está planteando las ecuaciones de la curva y lo vamos a parametrizar. Entonces, vamos a decir que R de t, aunque no voy a colocar R de t, para que no haya confusión. Voy a decir que x valga t, la parametrización. Si x vale t, puedo reemplazar ese x
en la función de arriba, y bueno, en la relación y igual a x, de donde obtengo que y también va a valer t. Y tengo que z vale 0. Esa es la parametrización. Ya tenemos, si ustedes observan, la recta. ¿Sí? La recta x igual a t, y igual a t, y z igual a 0. ¿Sí? Conocen la forma que tiene la recta, ¿no? En su forma vectorial, lo que han aprendido en cálculos. Esa ya es, si quieren también, en otras palabras, una curva parametrizada. Una vez que tengamos ya esta curva parametrizada, lo que nosotros debemos encontrar es esto. ¿Sí? En la teoría mencionamos que eso necesitamos encontrar. En la teoría nos decía que si yo tengo la integral de línea de una función escalar diferencial de R, será igual a la integral respecto a la curva de la función, ¿sí? Que le estaba multiplicando a diferencial de x y más diferencial de y, j más diferencial de z, k. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en la parte teórica. Entonces, de alguna manera nosotros les había mencionado en la teoría que debemos encontrar esto para poder trabajar. O por lo menos, al momento de estar desarrollando, habíamos mencionado que esto puede ser lo mismo que la integral respecto a una curva de la función diferencial de x multiplicados por el vector unitario y más la integral de la función escalar diferencial de y respecto a una curva por j más la integral respecto a una curva de una función escalar diferencial de z por el vector unitario k. Si conocemos la función escalar, ¿no es cierto? Entonces no va a haber ningún problema en esto de acá, en estos. Vamos a reemplazar, que conocemos, ¿vale? X por Y. El detalle está cómo vamos encontrando diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Sí? Eso es lo que vamos a necesitar tal vez, ¿no? Pero ustedes saben que para encontrar este diferencial de X, yo puedo hacer las diferenciales acá. ¿Sí? Diferencial de X igual a diferencial de T. Diferencial de Y igual a diferencial de T. ¿Sí? No hay ningún inconveniente si quieren con respecto al otro. Pero necesitamos también diferencial de Z. ¿Cuál sería el diferencial de Z? 0. ¿Sí? Eso quiere decir que esto va a ser 0. Y solamente vamos a integrar los otros dos pedacitos. O las otras dos integrales. ¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? Esto es, digamos, la parte esencial, el de cómo vamos a ir armando nuestra integral. Ustedes están viendo de dónde va a salir ese diferencial de X, ese diferencial de Y o ese diferencial de Z. ¿Sí? Que viene a ser simplemente de la parametrización que ustedes van a elegir al momento de estar trabajando. O, sí, eso también deben tenerlo en cuenta, si es que les dan estos dos puntos. Y también yo ya les puedo dar respecto a esta curva, decir, no, cosa que ustedes no elijan estas rectas, sino es que yo planteé por decir la curva, la parábola. ¿Sí? Se les puede dar. En el caso que no se les dé, chicos, chicas, o en la práctica o en el examen que no se les dé la curva, entonces lo que ustedes deben hacer es buscar la forma más sencilla. En vano se van a estar complicando, ¿no es cierto? Y la forma más sencilla es tener esta recta, o la recta que va a unir los dos puntos de donde a donde les permite integrar.
Eso es lo que se tiene. Deben actuar, deben manejar de esa manera cuando no se les da una curva. Ganan ustedes por el hecho de que ustedes se van a plantear una curva y esa curva va a ser la recta. ¿Sí? Y así de fácil. Bien, vamos a ir concluyendo este ejercicio. Entonces, tenemos, voy a ir a la otra hoja, que la integral respecto a la curva de la función escalar por la diferenciación vectorial es igual. ¿Qué es lo que ha quedado? Ha quedado I y J. Miren, el resultado va a ser un vector si se están dando cuenta, ¿sí? De esta integral. Bien, vamos reemplazando. Aún voy a mantener la curva. La función escalar es x por y, diferencial de x por el vector unitario y, más la integral. Voy a seguir manteniendo la curva. La función escalar, que es xy, diferencial de y por j. Tenemos de esta manera, entonces, nuestra integral. Vamos a trabajar ya con la curva. Ustedes han observado que tenía el 0, 0 y tenía el 1, 1, 0. ¿Sí? En una recta. Nuestra parametrización, voy a colocar acá, voy a volver a reescribir. Miren, si t vale 0, bueno, acá voy a colocar. Si t vale 0, estamos en este puntito. Y si t vale 1, estamos en este puntito. Eso quiere decir que mi integral, o la integral, va a ir de 0 a 1. X vale t, y vale t. Multiplicamos t cuadrado. Diferencial de x es diferencial de t. Listo, tenemos esa integral. Muy sencilla para poder calcular. Más el otro de la misma manera. Esto los voy a colocar de color amarillo, chicos. Porque viene de lo que hemos ido trabajando a un costado. 0 a 1, 0 a 1. Nuevamente acá hay esa multiplicación de x por y. Entonces va a ser t cuadrado. Diferencial de y también era diferencial de t por j. Y listo. Ya está. Lo único que nos falta es integrar al cubo sobre 3. Evaluado de 0 a 1 por el vector unitario y. Más, esta integral también va a ser la misma, de 0 a 1 por j. Reemplazando va a ser un tercio i más un tercio j. Si quieren pueden aumentar, ya les dije como estamos en el espacio, más 0 por k. No hay ningún problema. Y esta viene a ser la integral de línea de la función escalar. Y listo. Ese viene a ser el resultado. Esto ustedes lo hacen, les vuelvo a recalcar, si es que no les da una curva, solamente les dan los dos puntos, les conviene elegir, ya les dije, esta recta. ¿Sí? La recta les conviene, que es lo más sencillo que ustedes están pudiendo observar. En el caso que no se les dé, y vamos a trabajar ahora con la parábola, ya les dije que pueden trabajar con la cúbica también, no hay ningún problema. La idea es que sea una curva que pase por estos dos puntos, o que unan estos dos puntos.
Obviamente que al momento de estar uniendo un punto con el otro punto debe ser de manera continua, ¿no? No puede haber saltos, si quieren, para poder analizar o realizar el ejercicio de esta integración en línea. Bien, entonces vamos a trabajar con la parábola, que va a equivaler a trabajar, si quieren, con cualquier curva. Perdón. Para la curva y igual a x cuadrado, y voy a seguir manteniendo z igual a 0. Porque están en el plano, ¿no es cierto? No, en el plano XY, y conviene, ya le dije, que estemos trabajando una curva más sencilla que estar trabajando como si fuese dibujado, ¿no? En otra curva donde puede estar involucrado otra parametrización para Z. Y a veces encontrar esa parametrización, ya les dije, es complicado. Nuevamente, acá puedo colocar x igual a t, y ella no va a valer t, y ella va a valer ahora t cuadrado. Y mantenemos z igual a 0. Este ya no es una recta, ¿no? No podemos decir que es una recta. Más al contrario, conocemos esta curva, es la parábola, entonces esta es la parametrización de la parábola. ¿Sí? Esta es la parametrización. Una de las parametrizaciones de la parábola. Ya les dije que hay incluso con raíces cuadradas, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos diferencial de x igual a diferencial de t. Diferencial de y igual a 2t diferencial de t. Miren, ya puede ir variando ciertas cosas dependiendo de su parametrización. Entonces, en este caso tenemos 2t diferencial de t. De z, no se olviden, va a seguir siendo 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la integral de la función escalar sobre una curva va a ser igual a la integral de la función diferencial de x y sobre respecto a una curva más función escalar diferencial de y por el vector j más la integral respecto a la curva de la función escalar diferencial de z, k. ¿Sí? Cosa que ustedes en el examen, si quieren, ya no lo ponen, ¿no? Pero este vale 0. Con esta nueva curva que unen estos dos puntos, aún tenemos que el diferencial de z sigue siendo 0. Armemos entonces la integral. Aún no voy a colocar los límites de integración. Voy a colocar la función escalar que vale x y, diferencial de x, más x y, diferencial de y, j. Voy a volver a dibujar los puntitos. Tengo el 0, 0, 0. Aquí lo estoy dibujando de diferente forma, pero sigue siendo los puntitos. ¿Para qué estoy dibujando de esa manera? Para que ustedes vean la parábola más de manera frontal. ¿Sí? Esta es la parábola que unen esos dos puntitos. Obviamente que este va al infinito y este también sigue, ¿no? su recorrido. Bien, entonces tenemos ese camino. Se los voy a marcar con color amarillo, con color celeste, con lo que hemos trabajado en su momento. En su momento hemos trabajado con las rectas. ¿Sí? Aquí ya con otro camino. Ya les dije, puede ser la cúbica va a ser un poco más de forma vertical, ¿no? Bien, tenemos estos de acá, y miren, nuevamente observen. Imagínense t igual a 0. Vamos a estar en ese punto. T igual a 1. Vamos a estar en ese punto. ¿Sí? 1, x igual a 1. 1 al cuadrado, 1. Y igual a 1 y z igual a 0. Se sigue manteniendo. Entonces es así que tenemos otro camino y vamos a plantear la integral.
de 0 a 1. X y Y. X vale t, y vale t cuadrado. Multiplicando t al cubo. Por diferencial de x, y diferencial de x es diferencial de t. Por el vector unitario y. La integral, seguimos manteniendo de 0 a 1. X por y. No se olviden, x es t, y es t cuadrado, es de la parametrización. Tenemos t al cubo. Por diferencial de y. Y diferencial de y en nuestro caso sí varía. Es 2 veces t por diferencial de t. Lo voy a anotar. 2t diferencial de t. Por el vector unitario j. Bien, ya está todo listo, está todo preparado para que nosotros procedamos a integrar. Integrando t a la cuarta sobre 4. Evaluado de 0 a 1 por el vector unitario y. Perdón, acá me falta el más. Más 2 es una constante, sale afuera. Puedo multiplicar t cubo por t, es t a la cuarta, integrando t a la cuarta, t a la quinta, sobre 5. Evaluados de 0 a 1 por el vector unitario j. Listo, ahora simplemente es hacer cálculos. Reemplazamos, va a ser 1/4 por el vector unitario y va a ser 1, 2, 2/5 por el vector unitario j. Y listo, ya lo tenemos. Si quieren, ya les dije, podemos colocar nuestra tercera componente. No hay ningún problema. Y tenemos nuestra solución. ¿Qué observación vamos a hacer en esta primera parte? Con dos caminos diferentes, ¿sí? O dos curvas diferentes. Bueno, lo vamos a decir camino porque estamos uniendo un punto con otro punto. En los dos caminos diferentes, ¿sí? Lo que nos está botando la integral como resultado, ¿sí? La integral de línea, nos indica que la integral depende generalmente, así vamos a decir, porque puede haber casos particulares donde no importa el camino que tomemos, vamos a encontrar el mismo resultado. Entonces, vamos a decir, así como una pequeña observación, que la integral de línea depende generalmente, con los casos particulares que lo vamos a ver más adelante, depende generalmente del camino de integración que se va a escoger. Y ustedes están viendo ahí, para dos caminos diferentes hemos obtenido dos resultados diferentes. Inicialmente vamos a pensar en ello. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones necesarias, suficientes, para escoger, vamos a decir, un camino cualquiera que sea más sencillo, cosa que al momento de estar eligiendo otro camino, el resultado, todos vamos a llegar al mismo. ¿Sí? Existe ese tipo de funciones escalares, no solamente de funciones escalares, sino también de una función vectorial, que en un momento vamos a hacerlo también de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta para este primer ejemplo, chicos, chicas? Bien, vamos a hacer uno con curvas cesadas. ¿Sí? Ahí son pequeños detalles que ustedes no deben olvidarse. Dos. Calculan. Miren, estoy colocando esa notación, ¿no? De un círculo. ¿Qué quiere decir? Que esa curva es una curva cesada. Cesada simple. ¿Sí? Es más, les voy a dar la curva. Donde C
va a estar representado por x cuadrado. Nos daremos el caso más sencillo. Radio al cuadrado. Una circunferencia. Es una curva cerrada, es la más sencilla. Al mencionar que es una curva, acá C, estamos obligados también a notar que Z es igual a 0. Porque si no sería un cilindro, ¿no es cierto? Recordando el cálculo 2, si solamente nos plantean x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, y nos menciona que estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones, lo que representa es un cilindro, ¿no es cierto? Ustedes saben. Entonces, para un poco evitarnos ese problema de cilindro, ya sea hablando en el espacio, porque en el plano va a seguir siendo una circunferencia, aumentamos el z igual a 0. ¿Sí? Con eso nos olvidamos del cilindro, que es una superficie, que lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo curvas. Bien, ustedes conocen esta parametrización. La parametrización es x igual a r coseno de θ. Que podríamos cambiar y podríamos colocar ahora t, y ya no θ. Y igual a r seno de θ. Y z se va a seguir manteniendo 0. Para que no haya confusión, esto lo voy a cambiar. No lo voy a colocar r cuadrado. A lo voy a colocar, porque no tiene nada que ver con esta r que aparece en la parametrización. ¿No es cierto? No, no tiene nada que ver. Sí nos ayuda a decir, porque aquí si ustedes ven, depende de dos variables, sí nos ayuda a decir cuando r es igual a, ¿no es cierto? Vamos a tener x igual a coseno de θ. Por las propiedades simplemente. ¿Sí? Vamos a necesitar las diferenciales, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes no tienen que olvidarse. Vamos a necesitar las diferenciales, y en esas diferenciales hay que hacer o hay que encontrar de esta parametrización. Entonces aquí voy a colocar diferencial de x, va a ser igual. A es una constante, la derivada de coseno menos seno. Voy a colocar menos adelante, seno de t, por diferencial de t. Listo. Donde voy a ver diferencial de x, voy a reemplazar esa expresión. Diferencial de y, lo mismo, a la derivada de seno coseno, por diferencial de t. Listo, ya tengo dónde reemplazar. Y esta última sigue siendo 0, si ustedes pueden observar. Ya no voy a escribir como lo he hecho hace un momento, más al contrario, y vamos a ir dando directamente las soluciones. Ustedes también recordarán o deben recordar que cuando se tiene esta circunferencia parametrizada, este valor de t es menor o igual a 2pi, mayor o igual a 0. Conocemos eso. Es entonces que la integral de línea va a ser igual a la integral, y hemos visto, ¿no? El diferencial era de x por y más de y por j más de z por k. Conocemos cuál es x, conocemos cuál es y, cuál es z. O también podemos escribir, dijimos, de esta manera, que es la más adecuada tal vez, ¿no? Para que ustedes vayan ubicando bien qué es lo que debemos integrar. ¿Sí? Eso de repente es lo más sencillo para nosotros. No olvidarse, esto tiende a 0. Bien,
No tenemos aquí la función escalar. Aquí se está entendiendo que la función escalar vale 1, ¿no es cierto? Se los voy a colocar acá con un celeste. Aquí se está sobreentendiendo que esta función escalar que depende de x, y, z, vale 1. Sí, eso se está entendiendo acá. Porque no nos da una función, más al contrario nos da el planteamiento ya de la integral. Entonces esa función escalar vale 1. Sí, eso es lo que se tiene que entender. Bien, la integral va a ir de 0 a 2pi. El primero, diferencial de x. ¿A qué es igual diferencial de x? Es lo que hemos encontrado en la parte superior. ¿Sí? Aquí está. Es con signo menos. Entonces va a ser menos a seno de t por diferencial de t. Miren, ya sabemos que debemos integrar. Por el vector unitario y más también de 0 a 2pi. Diferencial de y, que va a ser a coseno de t, diferencial de t. Entonces han aparecido de alguna manera al estar reemplazando todo esto e ir preparando ya lo que es la función. Integramos. Menos la integral de seno, coseno, o menos coseno, va a ser con ese menos positivo. Todo lo elimino y va a ser coseno de t. Evaluado de 0 a 2pi por el vector unitario y. Más acá la integral de coseno, va a ser seno, ¿no es cierto? Entonces va a ser a seno de t, también evaluado de 0 a 2pi por el vector unitario j. Igual, coseno de 2pi, 1, menos coseno de 0, 1, 1 menos 1 se va a hacer 0. Más seno de 2pi, 0, seno de 0, 0. Entonces esto va a ser 0, vector unitario j. Podemos aumentar, ya les dije, el 0 por k. No hay ningún problema. Y este viene a ser la solución. Miren, es más, voy a colocar igual. Directamente podría colocar también el vector nulo. ¿Sí? Porque las tres componentes tienen 0. También en este caso, chicos, chicas, vamos a hablar más adelante cuando estemos haciendo los teoremas de Stokes, de Green en el plano, de divergencia. Uno que tenemos pendiente, el primer ejercicio que realizamos, el de los caminos. Otro, el resultado que hemos obtenido en este otro ejemplo. Miren, hemos obtenido que es el vector nulo, que tiene componente 0, el vector 0. Tiene sus características, tiene el por qué ha salido 0, ¿sí? Tiene sus condiciones, como hemos ido mencionando al inicio. ¿Sí? Entonces, son primeros ejemplos que estamos viendo, los resultados que estamos obteniendo para ver más adelante con los teoremas a qué hace referencia cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta tal vez hasta acá? No se olviden, no es la única parametrización la que hemos dado acá. ¿Sí? Esta. No es la única. ¿Sí? Podrían colocar x igual a t, como hemos mencionado lo del examen, ¿no? Otros han colocado x igual a t, han despejado y se han olvidado sacar la raíz cuadrada, porque y al cuadrado hay que sacar su raíz cuadrada. Podemos trabajar también de esa manera, ¿sí? Teniendo esa parametrización. Lo único que hay que tener cuidado es de que si bien en algunos ejercicios va a funcionar el despejar la raíz cuadrada o el y cuadrado que nos va a dar una raíz cuadrada, ustedes deben entender que es una curva cerrada. Entonces podemos decir que vaya del 1, 1, 0 hasta menos 1, 1, 0 y luego de ese mismo punto al otro punto. ¿Sí? ¿A qué quiero ir? Denme un momentito, se los dibujo acá. Como estamos hablando en el espacio,
¿sí? O sea, ese cuidado hay que tener en la parametrización si no quieren utilizar la que conocemos como coordenadas polares o como coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Voy a dibujarlo con color. ¿Sí? Tenemos nuestra curva cerrada. Voy a marcar estos dos puntos que son claves. También estos dos puntitos que son claves. Miren, de la forma que hemos ido parametrizando el ejercicio, hemos comenzado de este puntito, ¿sí? Que representa A, 0, 0. Para t igual a 0 representa eso. T igual a 0. Y hemos ido recorriendo este sentido. Contra las manecillas del reloj, no se olviden. Hasta ese puntito vale un cierto valor de t, que se puede calcular, no hay ningún problema. Mi intención no es esa. Voy avanzando, porque tengo que hacer toda la curva cerrada, y llego al mismo punto. Pero este punto va a ser lo mismo también para t igual a 2 pi. ¿Sí? Vamos a llegar al mismo punto. Eso en cuanto a la parametrización que hemos escogido. ¿Sí? Esa es la parametrización que nosotros obtenemos de la manera habitual, si quieren, cuando estamos trabajando con circunferencias. Voy a plantear esta otra parametrización que algunos de sus compañeros han hecho. ¿Sí? Otros han elegido x igual a t. Perfecto, está bien. Para y han despejado. Hay dos signos, raíz cuadrada de a al cuadrado menos t cuadrado. Y z va a ser, sigue siendo 0. Es una parametrización. Otros han elegido de esta manera. Y. Y igual a t. También han despejado para obtener x. También tiene dos signos. Y z se sigue manteniendo igual a 0. Pueden darse cualquiera de esas parámetros. Pero en este caso vamos a utilizar los dos signos al momento de estar despejando y con la raíz cuadrada. Porque si solamente hacen uno, no vamos a cumplir con la condición de que estamos teniendo una curva cerrada. Para el primer caso, se los dibujo. ¿Sí? El primer caso empieza para t, ¿no es cierto? Un cierto valor, en este caso podríamos decir igual a, ¿sí? Con color celeste se los marco esto. T igual a. Quiere decir x igual a, y se va a simplificar, va a ser 0, y z se sigue siendo 0. Contra las manecillas del reloj, chicos. Entonces va a dibujar este otro. Con y positivo si quiere. Va a ir dibujando esto. Para los diferentes valores de t. Hasta ahí va a dibujar. Y solamente utilizando la parte positiva vamos a poder calcular la integral de línea de esa parte, con el positivo. Nada más. Luego ustedes tienen que elegir el negativo para completar, que lo estoy segmentando ahora, la otra parte. ¿Sí? Positivo si quieren, negativo. Y de esa manera completan el ciclo o todo lo que es la curva cerrada.
Ese es el color celeste. En cambio, lo voy a hacer con rojo, este otro, ¿sí? Empieza de diferente manera, ¿no? Acá X elige cuál es el positivo, cuál es el negativo, y siempre hay que ir, ya les dije, contra las manecillas del reloj. Entonces, podríamos elegir, no sé, t igual a 0 o t igual a, mejor t igual a, y dándonos valores diferentes a t al momento de estar dibujando, tendríamos que empezar con la parte negativa, ¿es cierto? Imagínense que estamos ahora en este punto, ¿sí? Con t igual a, vamos dándonos valores contra las agujas del reloj. Entonces, con el negativo vendría a ser, ese cuidado hay que tener cuando tenemos las raíces cuadradas, ¿sí? Que vamos a calcular solamente en ese pedacito. Y empezamos con el negativo, porque va contra las manecillas del reloj. Luego elegimos el positivo para completar el ciclo, ¿sí? Y ya está. No se olviden, aquí empezamos con t igual a para el color rojo. Y de esa manera completamos. Si ustedes observan ahí, mucho depende de la parametrización que ustedes van a elegir. Hace un momento hemos hablado de, de unir dos puntos. Lo más sencillo es la recta, si es que no nos dicen otra cosa. Cuando se trata de una curva cerrada, como esta, miren, eh, puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, las más clásicas que tenemos de curvas cerradas, y cada una de ellas ustedes conocen su parametrización. Algunos la conocen como coordenadas polares, otros cuando colocan la variable z en cálculo 2 ya lo conocen como coordenadas cilíndricas, ¿sí? Pero para nosotros acá son parametrizaciones de diferente manera, algunas más sencillas, algunas más complicadas, como las otras dos opciones que se les estoy mostrando al momento de estar calculando, ¿sí? Entonces ustedes eligen la mejor eh, parametrización, chicos, chicas. Pero siempre traten de elegir, ya les mencioné, algo que no sea tan complicado para ustedes al momento de estar integrando. Imagínense integrar esa y igual a raíz cuadrada de al cuadrado menos t cuadrado. Con seguridad van a tener que utilizar sustitución trigonométrica, ¿no es cierto? Donde se dibuja el triángulo, se sacan las relaciones de cálculo 1, que son uno de los ejercicios más, o uno de los métodos para resolver los más largos, ¿no? Entonces, siempre traten de cuidar esos aspectos al momento de estar haciendo la integración. Bien, eso es una primera parte de cuando se tiene una función escalar. Necesitamos ver también cuando se tiene una función vectorial, ¿sí? Entonces, en este ejemplo vamos a hacer cuando se tiene una función vectorial, ¿sí? Y de la misma manera, vamos a trabajar con puntos. Se generaliza esto a curvas, como han visto hace un momento, con la circunferencia o con la parábola. 3. Sea la función vectorial f, lo voy a colocar así, que va a ser igual a f sub 1 por el vector unitario i, más f sub 2 por el vector unitario j, más f sub 3 por el vector unitario k. Bien, entonces, no se olviden que los f sub i son funciones escalares, donde f sub 1
que depende de x, y, z, si vamos a colocar, es igual a x cuadrado. F sub 2 es igual a y. Y f sub 3, para no complicarnos mucho, ¿no? Inicialmente. Colocamos la multiplicación de las tres variables, x, y, z. Calcular la integral de línea respecto a una curva de la función vectorial, producto escalar, el vector desplazamiento. La diferencial del vector desplazamiento. ¿Sí? Es el otro caso. ¿Sí? Función escalar ya lo hemos trabajado y hemos visto qué cosas nos vayan apareciendo más adelante. Se tiene acá ahora la función escalar o la multiplicación escalar de la función escalar, perdón, de la función vectorial con el vector de desplazamiento. Nos tiene que dar 2 puntos o nos tiene que dar una curva cerrada, como hemos visto con los ejemplos anteriores. Nos daremos 2 puntos, nos vamos a dar 2 puntos más interesantes en el espacio. Vamos a decir primero acostumbrémonos desde el origen hasta un punto. Hasta un punto lo voy a colocar, cosa que ya no está en el plano. Sí, hace un momento hemos visto todo en el plano. Ahora estoy colocando un punto de que no están en el mismo plano. Bueno, se puede formar una ecuación del plano que pase por estos 2 puntos, pero la idea es que no estén en el mismo plano con relación a los ejercicios anteriores. Bien, nos dan esto. No nos dan un camino. Nos podemos inventar un camino, sí, también. O como también podemos simplemente hacer con lo más sencillo, eh, que es una recta, ¿no? Voy a dibujar en el espacio estos puntitos. Pues eso se llama integral de línea, ¿no? Estamos haciendo, generalmente nos conviene que sea una recta. Entonces voy a marcar igual con color amarillo, de dónde hasta dónde debo llegar. Ese es el 1, 1 y subimos, ¿no? Ahí está. Ya dijimos, nosotros vamos a elegir una línea recta, un camino, que es lo más sencillo, vamos a decir. Y es más fácil para ustedes poder elegir esa parametrización, a comparación de alguna otra parametrización que quieran hacer. Imagínense al tener estos 2 puntitos. Ya cambia, es más, nos va a ser un poco más complicado el elegir otro camino, ¿sí? Va a ser ya más complicado. No sabemos incluso cómo puede ir recorriendo porque ya están no corresponden a los planos coordenados, está un punto cualquiera, en este caso el 1, 1, 1, y lo más aconsejable, les había mencionado, es elegir la línea recta. Pero si quieren ponerse más a prueba de cómo querer parametrizar, todo eso, podrían parametrizar cualquier otra curva que pasen por estos 2 puntos, ¿sí? Tal vez la forma más sencilla sería tener el plano, eh, a ver, sería XY, sí, XY igual X más Y
más z igual a 0. Ese sería un plano que pasa por estos dos puntos y podrían darse en ahí una parábola, ¿sí? Y al momento de estar realizando la parametrización, va a haber una multiplicación. Entonces, eso va a hacer que la curva sea como tipo rotada, que ustedes conocen desde cálculo 2 al momento de estar eh, representando las curvas que salen de la intersección de dos superficies. Pueden realizarlo de esa manera, no hay ningún problema con esos conceptos que se tiene de cálculo 2. Vamos a empezar a parametrizar este camino. Para un valor t igual a 0 hasta t igual a 1, pienso que es el más sencillo. Y para ello necesitamos decir que x es igual, y igual, y z. La parametrización. ¿Qué necesitan para esta parametrización? Un punto por donde pasa. ¿Cuál sería el punto más sencillo? El origen, 0, 0, 0. Recordando, cálculo 2. Y necesitamos un vector dirección. Podemos formar con estos dos puntos el 0, 0, 0 y el 1, 1, 1, un vector dirección. ¿Sí? Y al formar vamos a obtener más t, más t, más t. Eso tenemos. ¿Sí? Tenemos eso. En otras palabras, no le voy a colocar el 0 y simplemente va a estar parametrizado de esta manera. Que es lo mismo. ¿Sí? El caso más sencillo tal vez. Pero ustedes conocen los conceptos de cálculo 1. Le voy a colocar L sub 1, voy a colocarlo acá. ¿Sí? Es la parametrización de una red. Un otro L sub 2. Ya saben, ¿no es cierto? Lo han visto en cálculo 2, n veces. Para el L sub 1 he elegido el 0, 0 como punto. Podría elegir también el punto 1, 1, ¿no es cierto? Entonces voy a elegir. Listo. Ya está. ¿Qué más debería elegir? Un vector dirección. Podríamos mantener el vector dirección del anterior. Se puede mantener, ¿sí? O si quieren, se puede cambiar. Yo lo puedo cambiar y multiplicar por algún escalar, ¿no es cierto? Ustedes han visto en la parte de vectores, en el primer capítulo, en cálculo 2, que si yo necesito un vector dirección, no interesa la magnitud del vector, ¿sí? Lo que interesa es la dirección y el sentido. La magnitud no para el caso de la recta. Entonces yo podría colocar aquí menos t, menos t, menos t. Mucho va a depender de la forma que ustedes están eligiendo el puntito, ¿sí? Mucho va a depender de este valor de t, si le colocan ese menos t, menos 2t, menos 5t, de la forma que ustedes
Bien, van a disculpar, chicos, un momento. Bien, entonces, esto es clave. Aquí nos está diciendo en el ejercicio que debemos partir del 0, 0, 0 y debemos llegar al 1, 1, 1. De la forma como está, generalmente lo aconsejable es utilizar, perdón, no les estoy compartiendo pantalla, se salió del compartir pantalla. De unos minutos para poder volver a compartirles la pantalla. Ya, nuevamente. Bien, como decía, la clave acá en este ejercicio nos dice desde dónde a dónde debemos llegar, independientemente del camino. En este caso nos da el punto inicial hasta un punto final. Planteándonos de esa manera, bien, nuevamente, chicos, por favor. A ver, como les iba mencionando, mucho depende de la forma como nosotros vamos a elegir la parametrización para tener el mismo resultado con tal vez diferente recta, vamos a decir, pero manteniendo lo que nos piden de un punto a otro punto. Inicialmente, la recta que está encerrado con un círculo, de repente es la más sencilla y la más habitual, ¿sí? Porque para un t igual a 0, justamente estoy en el 0, 0, 0, y para un t igual a 1 estoy en el punto 1, 1. A diferencia de esta otra recta que se los voy a ir marcando de color celeste. Diferente de esta. Porque si yo elijo ahí t igual a 0, ¿sí? Voy a estar en el punto 1, 1, como se lo estoy marcando. Ahí voy a estar. Y para un t igual a 1, voy a estar en este punto. ¿Qué quiere decir? Que va a tener esa dirección, ¿sí? O sea, vamos a ir de 1, 1 a 0, 0. ¿Sí? Cosa que en el ejercicio no nos dice. En el ejercicio nos dice que vamos de 0, 0 a 1, en ese sentido, ¿no? Y de alguna manera ustedes ahí lo pueden relacionar, ¿no? Contra las manecillas del reloj, ¿sí?
Pero si queremos utilizar la misma recta, vamos a decir, o otra recta diferente a la de color blanco, yo podría elegir esta otra, manteniendo el de 0, 0 a 1, 1. Miren, un poco ya más elaborado, ¿no? Hay muchas rectas, como les decía. Voy a tomar el punto -1, -1, -1. Y voy a tomar, a ver, qué vector dirección me conviene. Miren, a pesar que este -1, -1 no es parte de nada, puedo tomarlo. Y lo voy a aumentar. A ver, ¿qué le aumento? Quiero llegar al 0, 0. Podría colocarle un multiplicándole por 2. No, voy a utilizar este mejor. Este otro puntito para un poco mostrarles. Voy a utilizar el 2. 2, 2, 2. Sí, que está más acá, ¿no? Más acá, como se lo estoy dibujando. Por acá de esto. El 2, 2, 2. Que lo puedo unir con una recta, sí. Y voy a colocar menos 2t. Sí, una variante. Para t igual a 0 voy a estar en ese punto 2, 2, 2. Que no me conviene, ¿no? A ver, ¿qué va a ser algo más interesante para mostrarlos? Esto los voy a borrar. A ver, con algún cambio, yo quiero empezar en el origen y lo puedo colocar de esta manera. ¿Sí? Otra parametrización. ¿Sí? De esa manera. Si bien se van simplificando, pero es otra parametrización. Entonces, es más, es la misma recta, pero escrito de diferente manera, como ustedes han aprendido en cálculo 2. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de que ustedes pueden elegir, pero lo que deben tener en cuenta es que deben ir desde el 0, 0 al 1, 1, por diferentes caminos que ustedes quieran y puedan plantearse. En este caso, estamos eligiendo una simple y sencilla recta, que es lo más fácil. Vamos a elegir el caso más sencillo, les había mencionado, que es este de acá, y vamos a ir colocando lo que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos ciertas cosas para poder realizar el trabajo. Entonces, comencemos. Voy a darle a trabajar. La integral respecto, bueno, la integral de línea de la función vectorial por la diferencial del vector desplazamiento, que es igual a la integral de línea f sub 1 diferencial de x más f sub 2 diferencial de y más f sub 3 diferencial de z. Eso es lo que vimos en la parte teórica. Es más, ese f sub 1, f sub 2, f sub 3, que es una función escalar, se los he definido en el momento de estar planteando el ejercicio. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos, como les he dicho acá, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Necesitamos, voy a volver a escribir, f sub 1 era x cuadrado y y. Este es x cuadrado, este era y, este era x y z, si mal no me equivoco. En un momento lo revisamos. A ver, revisamos x y z, y x cuadrado. Sí, y ahí está. Tenemos eso. Necesitamos, ¿sí?, la parametrización para poder hacer la integral, que hemos dicho que va a ir de 0 a 1.
¿sí? Voy a colocar con color amarillo eso, porque viene de la parametrización, ¿sí? X cuadrado. Nuestra parametrización, X, Y, Z iguales a T. Entonces, T cuadrado, diferencial de X. Necesito diferencial de Y, también necesito diferencial de Z. ¿De dónde obtenemos eso? Es del planteamiento de la parametrización. Aquí tengo diferencial de X igual a diferencial de T, diferencial de Y igual a diferencial de T, diferencial de Z igual a diferencial de T. Es así, voy a tener diferencial de T más Y vale T, diferencial de T, más X, Y, Z, cada uno vale T, va a ser T al cubo, y de Z es diferencial de T. Puedo factorizar, eso es lo que se gana, diferencial de T, y ya es una integral de cálculo 1. Una integral que es sencilla de resolver. Integremos. Vamos a empezar con el grado menor, T, con el siguiente grado y con el siguiente. Evaluados de 0, un medio, más un tercio, más un cuarto, menos, al reemplazar todo lo demás, va a ser 0. Un medio más un tercio más un cuarto va a ser 4, 3, 12, 13 sobre 12 avos. Miren, aquí el resultado es un escalar. Y va comportándose del mismo concepto que conocemos de vectores, producto vector y producto escalar, lo que me da es un escalar. ¿Sí? Y no está saliendo un número aquí, porque estoy haciendo ese producto escalar, pero con integración vectorial. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen. Obviamente acá también se puede dar otro camino, ya les dije, chicos, un camino diferente, un camino que nos podríamos construir con alguna otra curva, o también un camino que podríamos construir de esta manera. Miren, me estoy ideando un camino, si bien no vamos a elegir una curva, está más en los dibujos. ¿Sí? Miren, no siempre pueden buscar una curva muy diferente a la recta que hemos ido mencionando. Mira, yo podría elegir este caminito. Podría ir de este punto a este punto. ¿Sí? Ese es mi camino. Esa recta también es fácil de encontrar. Luego podría ir por esta otra rectita, por este caminito. Y podría conectar ese último caminito con este otro. ¿Sí? ¿Cuántos caminitos, cuántas curvas tendría? Tendría C sub 1, C sub 2 y este otro pedacito, C sub 3. Podría elegir ese camino si no quiero idearme mucho, si quieren, una recta que une directamente esos dos puntos. Si yo quiero elegir otra curva, que ya les dije que si bien es un poco complicado el encontrar cuando ya están en puntos donde no pertenecen a los planos coordenados, yo me podría idear esos caminitos con 3 pedacitos de camino que hacen que tenga la curva que une el punto inicial que nos piden hasta el punto final que nos dan en el ejercicio. Pueden elegirse. Alternativa voy a colocar. ¿Sí? Es una alternativa. Acá también se debe mencionar lo que hemos visto en los ejemplos anteriores de las anteriores curvas, ¿sí?
puede variar los resultados al elegir un camino diferente. Pueden ser iguales. Puede que en algún momento cuando tengamos una curva cerrada, también en este caso, pueda ser que valga cero, como hemos visto hace un momento, ¿sí? En el ejemplo anterior. Entonces, vamos a decir también acá, de manera general, que las integrales de línea de una función vectorial o campo vectorial, si quieren, también va a depender en general de la trayectoria o de la curva de integración. ¿Sí? Porque si ustedes se dan ese camino que se les estoy mostrando de color amarillo a este otro lado, lo pueden resolver, tendrían que encontrar un valor diferente al que hemos encontrado acá, para verificar efectivamente que de manera general depende de las trayectorias o de la curva o del camino, si quieren, de integración. ¿Sí? Entonces, aquí se tiene ese pequeño detalle más con que ustedes lo pueden concluir esas dos rectas, C sub 1, C sub 2, C sub 3. Es más, para que también puedan ir trabajando, se las puedo plantear acá, C sub 1, y con eso ustedes trabajan, ¿no? Un C sub 2, y un C sub 3. Siguiendo mi dibujito que he elegido el C sub 1, tiene que ir del punto 0, 0, 0, que voy a elegir eso, al punto que viene a ser este 1, perdón, 0, 1, 0. El otro puntito va a venir a ser 1, 1, 0, y el otro que conocemos, ¿no? El 1, 1, 1. Y hemos partido del 0, 0, 0. Entonces, como tengo que llegar a 0, 1, 0, entonces mi parametrización va a ser esta. ¿Sí? Fácil. Eso es para C sub 1. Para C sub 2, el que se mantiene fijo es Y, ¿no es cierto? Bueno, Y y Z, entonces esos van a ser, Z va a ser 0, Y va a ser 1, y X va a ser T. Con alguna variante, aquí T va a empezar, bueno, se los voy a ir colocando también. Este es un T sub 1, este es un T sub 2. Aquí T sub 1 va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Con color blanco se los voy a colocar eso. T sub 1 aquí va a ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. En este otro caso, T sub 2 va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Y por último, el C sub 3, que se mantiene fijo, si ustedes pueden observar, X y el que va variando es Z. Entonces este va a ser 1, 1, y este va a ser T. ¿Dónde? Bueno, T sub 3, ¿no? Y T sub 3 va a ir variando desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y con esta parametrización, con estos tres caminos, o estas tres curvas que representan una parametrización de una curva que une esos dos puntos, como ven ustedes en el dibujo que se les ha marcado, pueden empezar a trabajar. ¿Sí? Es una de las parametrizaciones, un camino. Con eso se van a censurar que efectivamente de manera general dependen de las trayectorias o de las curvas de integración en estas integrales de línea. ¿Sí? Aún nos falta ver el producto vectorial, y lo vamos a ver el día lunes, lo vamos a completar con lo que es la integral de superficie, la siguiente clase, ¿sí? En el transcurso de la semana se les va a sacar algunos ejercicios, cosa que ustedes puedan ir practicando sobre lo que estamos iniciando ya con los ejercicios de esta primera parte, ¿sí? En el transcurso del día también, chicos, se les voy subiendo la parte teórica, que sí, al momento de ingresar a clases, y el examen también, que no se les subido, ¿no es cierto? Que había un mensaje que lo leí y me hizo recordar eso, ¿sí? Bien, entonces nos vemos el día lunes, chicos, chicas. Ya se les voy a subir todas estas presentaciones que hemos ido realizando para que también ustedes vayan repasando, ¿sí? Tengan muy buenos días, chicos y chicas. Hasta luego, Inge.